Hola, soy Gabo Loaiza y esto es Café con B. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Café con B, el podcast en el que disfrutaremos de un buen café acompañados por personalidades de nuestro baloncesto. Hoy tengo el placer de compartir este 35º café con un entrenador con experiencia tanto en equipos de formación como de rendimiento en España, pero que está siendo en Suecia, donde se está haciendo un hueco en la primera liga del país, siendo además seleccionador nacional sub-18. Gabo Loaiza, Gabo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar contigo y muchísimas gracias por la invitación. El placer es mío. La verdad que te tenía fichado porque es muy activo en redes, ya hablaremos luego de eso. Y bueno, creo que tienes un perfil muy interesante porque, como ahora veremos, has entrenado en equipos en españoles, ¿no? Tanto de formación Sí. como de alto rendimiento, pero sobre todo es en Suecia donde, como decía, te estás haciendo un hueco allí y bueno. Ojalá que vaya a más. Ya vemos que es seleccionador sub-18, o sea que parece ser que no está yendo mal por allí. Pero, para empezar, primera pregunta de rigor que le cae a todo el mundo: ¿quién es Gabo Loaiza? Pues bueno, como has dicho, yo soy un entrenador de baloncesto. Desde pequeño, como era malo en fútbol y los compañeros en fútbol no me trataban demasiado bien, digamos, decidí cambiarme al baloncesto. Y sí que al final el deporte que ha movido un poco toda mi vida, desde los entrenadores con los que tuve la suerte de aprender, los equipos en los que estuve, y eso hizo que quisiera centrar toda mi vida laboral alrededor del baloncesto, y por eso decepcioné un poco a mis padres porque ellos querían que estudiase medicina, pero tuve que hacerlo ahí un poco de strangui el aplicar para estudiar ciencias del deporte. Y bueno, al final logré convencerlos que la felicidad de tu hijo es lo más importante. Así que todo lo he intentado llevar alrededor del baloncesto porque al final creo que un deporte como el baloncesto también te da la oportunidad de cambiar cosas. Cuando estás entrenando a niños, para los niños eres muy importante, les puedes ayudar, les puedes guiar en según qué decisiones también o cómo orientar problemas. Y luego al final, cuando ahora tengo la suerte de estar en rendimiento, pues también es un poco lo mismo. Al final son aquí, ahora en Suecia, son jugadores también jóvenes de 23 24 años, que algunos viven su primera experiencia profesional desde Estados Unidos. Entonces, bueno, al final es un pelín eso, intentar acompañar, guiarlos en lo que pueda, aprender de ellos, aprender de todas las experiencias que tengo. Pero desde muy temprano, 16 17 años, que ya supe que no iba a crecer mucho, quise dedicarme a los banquillos porque es mi pasión. Y todo lo hice también. Luego estudié en Barcelona, máster y demás, pero todo era relacionado con intentar ser mejor entrenador, aprender mejor diferentes metodologías, cómo acercarme al jugador, etcétera. ¿Hubo alguien que te diese ese empujoncito para cambiar al baloncesto? ¿O fue más una decisión tuya de, no, si me siento gusto aquí, voy a probar otra cosa? A ver, el empujoncito podría ser que me lo dieron los compañeros, que no eran muy buenos conmigo, por así decirlo. Entonces, al final, pues el baloncesto era la época donde la revista de la NBA era muy importante y mi hermano siempre la traía a casa. Recuerdo alguna portada de todos los bases de la liga con Jason Kidd o Jason Williams, que al final era un pelín a lo que te podías acercar porque yo era bajito y demás. Y desde el principio también era el boom del baloncesto español con la generación de oro, Gasol haciéndolo genial en la NBA, venía la selección española a San Fernando, que es mi ciudad. Entonces, bueno, se juntó un pelín todo. Mike Miller de Memphis Grizzlies me encantaba y fue un pelín a raíz de
conflicto porque no me sentía cómodo en fútbol. El baloncesto un poco me cambió la vida, pero nadie ni mi familia, ni mi hermano, ni mis amigos actuales o mis amigos íntimos actuales son vinculados al baloncesto. Me siento súper representado, porque yo igual, o sea, en mi familia nadie jugaba baloncesto ni nada y fui como un poco la oveja negra, el primero que empezó a jugar baloncesto en la familia, o sea que me siento muy representado en ese sentido. Como decías, fue relativamente pronto cuando tú viste que quizás jugar no, pero entrenar sí. O sea, al final yo creo que tenía 16, 17 años, veía cosas, eh, veía cosas que no entendía a lo mejor de mis entrenadores porque ellos eran ya, tenían su propio trabajo, Ujú. tenían su familia, y yo decía, hostia, ¿cómo que no viene el tío este a entrenar hoy porque tiene que cuidar a su hijo? Que ahora con la perspectiva del tiempo lo ves. Pero bueno, eso me incentivó un pelín a pensar que, hostia, pues si me esfuerzo, si le pongo dedicación, a lo mejor se me puede dar bien. Porque sí que, aunque hice ciencias del deporte, nunca pensé o nunca lo orienté a la preparación física, a ser un preparador físico, sino siempre en intentar ser entrenador, porque además veía mucho baloncesto desde muy pequeño, era base. Entonces, bueno, era un pelín todo que me gustaba ver el baloncesto de otra forma, un pelín más serio de lo que era el equipo, porque al final en Cádiz, provincia, sí que todavía no ha habido, o hubo en su tiempo, los 80 inicios de los 90 equipos que estaban en buen nivel, como en segunda división, pero ya luego sí que hubo, con la crisis económica y demás, hubo bastantes problemas y nunca se tomó tan en serio como a lo mejor puede ser la formación en Cataluña. Claro. Hubo en estos primeros años que empiezas a entrenar antes de... o incluso en los primeros años en los que empiezas el grado en ciencias del deporte, ¿hubo algunas personas que recuerdes con especial importancia que te influyesen en tu forma de que tú consideres de ser entrenador ahora? Si tú, profesor, que yo decidí estudiar en Cádiz en lugar de, por ejemplo, en Granada, que era la universidad, o en Andalucía la más importante, sobre todo para el baloncesto, con profesores como David Cárdenas o Daniel Pintor. Decidí hacerlo en Cádiz porque eso me permitiría sí o sí poder entrenar en mi club. Claro. Eh, pero los que más me marcaron en esa época de universidad, tuve un profesor que se llama Damián Osorio Lozano y Alberto Grau, que no eran de baloncesto, pero la forma de dar clase, la forma de reconocer cuando no sabían, al final muchas veces en el sistema universitario los profesores tienen que dar incluso asignaturas que ellos no dominan o que no es su especialidad. Y ellos decían, mira, esto no es mi especialidad, pero yo lo voy a intentar hacer lo mejor posible. Voy a intentar currar, que se mostraban vulnerables. Y esa forma de liderar o de educar, de dar clase, me gustaba mucho, y creo que se podría aplicar también al baloncesto. Luego fue eh, eh, ahora con todo online tienes acceso a ponerte en contacto con otros entrenadores, como Diego Campo, que es una persona que a lo mejor nos hemos visto una o dos veces o tres veces en persona, pero siempre que le he escrito para pedirle algún consejo y demás, siempre me ha ayudado. Referentes como David Cárdenas o Paco Alarcón, que creo que sintonizo en la misma onda a la hora de cómo entender el entrenamiento. Entonces diría un poco ella. Muy bien. Cuando acabas tu carrera en ciencias del deporte, que fue en 2017, si no me equivoco, en ese momento decides ir a Barcelona para estudiar un máster en rendimiento deportivo, Sí. tecnificación, alto rendimiento, especializado concretamente en deportes colectivos. Y en ese momento que tú te trasladas allí, si no me equivoco, es cuando entras al Jack Club Sans, Sí. ¿verdad? ¿Notaste alguna diferencia? Lo digo por muchas veces los que hemos estado entrenando siempre en la misma comunidad autónoma, Sí. ¿no?
estamos muy acostumbrados a una forma de ver el baloncesto y cuando nos vamos a otra comunidad autónoma, aunque sigue siendo el mismo país, Sí. a veces se ve muy claro la forma en la que están trabajando en otras comunidades autónomas. ¿Tú viste este cambio después de estar entrenando en Cádiz a entrenar en Barcelona? Yo recuerdo cuando mi hermano estaba estudiando en Barcelona y el Cádiz Club de Fútbol jugaba una fase de ascenso contra el Hospitalet a Segunda División. Entonces fui con esa excusa, pues fuimos a visitar a mi hermano y también a ver el partido, no sé qué, y visité el INEF de Barcelona. Y hostia, y ahí se respiraba un ambiente de aprendizaje, de querer compartir, que era brutal. Y por eso también decidí estudiar allí. Y fue pisar Barcelona y pues, ves entrenadores de primer nivel viendo entrenamientos de cantera, tienes acceso a ver entrenamientos de primer nivel sin problemas, los entrenadores compartían muchísimo. Creo que el cómo tienen montadas las competiciones, que hay el deporte escolar fue importante, pero ahora las competiciones hay muchísimos niveles, muchísimos niños jugando, también es un plus, pero la principal diferencia fue cómo compartían los entrenadores allí. Tengo el ejemplo de Oscar de Paula, que es Mm. entrenador, creo ahora está en Granollers, que sin conocerme de nada me abrió, él estaba en el infantil de Peña por ese momento y compartía todo, sí, por intentar no solo ayudarme a mí, sino que al final él sabía que si me ayudaba a mí, también iba a ayudar indirectamente a los chicos que yo entrenaba y es un poco ese nexo con los entrenadores, yo creo que era la principal diferencia y el valor que se le da al deporte allí creo que es diferente al valor que se le da o al menos cuando estaba en Cádiz, porque allí el deporte es una parte muy importante en Cataluña de cómo está construido toda la comunidad autónoma. Al final ves las selecciones nacionales de los distintos deportes y una gran parte son jugadores o deportistas catalanes. Entonces yo creo que eso al final, obviamente la situación geográfica es más fácil que Andalucía, porque Andalucía de Almería a Huelva hay muchísima distancia y al final todo es un pelín más cercano y está todo alrededor de Barcelona, el área metropolitana y demás, mucha población, pero sí que creo que es una de las zonas que se las recomendaría a todo el mundo por la cantidad de buenos entrenadores que hay y que quieren compartir. Y se ve en ACB, es decir, muchísimos entrenadores catalanes que están en ACB. Claro, justo por esto que decías de querer compartir, em, yo lo veo como si yo estoy ayudando a otro entrenador a crecer, luego ese entrenador puede ayudar a otro a crecer, y Mm. otro a otro, y otro a otro, y luego yo puedo encontrarme a otro entrenador que me esté ayudando a mí a crecer, y al final crecemos todos, ¿no? Y no solo Sí, eso, sino que luego también en competición, si yo consigo que tú seas mejor, tú vas a competir mejor. Y si compito luego contra ti, vas a hacerme mejor a mí. Entonces es como un círculo, sí. iba a decir vicioso, pero sería un círculo beneficioso, ¿no? No que yo creo que al final nos ayuda a mejorar a todos, pero por desgracia no siempre se tiene esa perspectiva o esa forma de ver la formación. Muchas veces nos quedamos encerrados en nuestros clubes intentando, pues sí, enseñar al entrenador que tengo al lado. Y ya está. Bueno, y a veces sí. ni al entrenador que tengo al lado porque incluso hay gente que lo ve como una competencia. No, yo no quiero que este sea mejor que yo o que este aprenda porque luego a ver si cuando hay un sitio en el Junior A eh, ponen a este y no me ponen a mí. No sé si me estoy Eh, explicando. Esos son de las cosas que más me han chocado, por ejemplo, del rendimiento o cuando ya el baloncesto pasa a ser tu trabajo Mm, y al final tienes que a lo mejor tomar decisiones que no tomarías solo porque tienes que tener el trabajo o actuarías de diferentes formas. Pero sí que yo he sido educado en un ambiente, mi madre era profesora, ahora está jubilada, mi padre era abogado, pero era funcionario, bueno, eran posiciones laborales que al final ya la tienen garantizada una vez que se sacan la plaza, entonces yo me he creado un pelín, me he criado en ese ambiente donde no había, para ascender no hay que pisotear a nadie, sino que hay que ser buena persona. Y muchas veces en el deporte, por desgracia, en formación y en rendimiento,
se ve que solo es la competición y el pisotear para estar por delante. Y creo que ahí en Cataluña, como tú decías, se comparte mucho más. Yo recuerdo un profesor en la universidad que él decía que él odiaba a los entrenadores que iban con su carpeta aquí debajo del hombro y no se la mostraban a nadie. Yo creo que al final, cuando dedicamos tanto tiempo al baloncesto es porque amamos el juego y lo que queremos es mejorarlo, ayudar a mejorarlo, compartiendo ideas. Eso además va a ayudar a desarrollar o a formar a los jugadores o a los niños mejor. Entonces yo sí que todavía estoy en ese punto que tú dices, en el de creo que lo mejor es intentar mejorar el juego. Y si yo comparto, otro también compartirá conmigo, nos enriquecemos mutuamente y yo creo que eso es clave. Claro, pero incluso en alto rendimiento, es decir, Sí, lo hemos visto con Moncho Fernández, que después de quedarse sin equipo, al mes estaba en Valencia La Fonteta viendo entrenamientos de Pedro Martínez. Y al final, claro, obviamente ahora no tiene equipo, pero ¿quién te dice que en un futuro Moncho no sustituye a Pedro? ¿Me explico? sí. Entonces, si lo viésemos así, nunca nadie dejaría puertas abiertas para que pudiesen entrar otros entrenadores a ver sus entrenamientos, ¿no? ¿No? Entonces, Y la suerte que tenemos, creo que nuestros entrenadores españoles en ACB son un gran ejemplo para la sociedad, pero también para los entrenadores más jóvenes, porque al final escucha una rueda de prensa de Pedro Martínez y él siempre ensalza que, bueno, lo importante es el proceso, lo importante es dar lo mejor de ti mismo, comparte, etcétera. Y eso al final te hace ver que una persona como Pedro Martínez hable de eso es lo que verdaderamente debemos focalizarnos. Y luego lo que dice es que al final ellos siempre ponen en valor el no dejar nunca de aprender de otros, de compartir con otros. Y yo creo que eso es un buen ejemplo, que muchas veces a nosotros Genaro Díaz decía que un problema que tenemos es él decía mi ego, miedo y el ego, que al final el ego muchas veces no nos dejaba compartir, pero era por miedo a que otro nos diera una solución que desconocíamos, etcétera, que al final creo que se lo leía Martí Perarnau en un libro sobre Guardiola, que cada vez que reconocías que no sabías algo era un acto de humildad y eso al final es la clave para los entrenadores, el ser humilde en reconocer que no sabes de todo. Lo que te decía el otro día Pau del Tío sobre la importancia de tener pasión por el conocimiento, pasión por el juego, creo que eso es clave. me ha encantado esto del miedo, ¿eh? Me lo voy a apuntar. Esta filosofía de compartir es la que te llevó a ser tan activo en redes, porque para la gente que esté escuchando este episodio, si no te conoce, Sí, animo a todo el mundo a que te siga tanto en Instagram como en Twitter. Sobre todo en Twitter es donde yo más sí. empecé a seguirte, que es donde compartes mucho más relacionado con baloncesto. Y eres muy activo en redes. ¿Cómo llega ese...? ¿Fue algo que fue surgiendo un poco, quiero Mi, decir, sobre la mi- marcha o...? mi hermano es muy activo en Twitter. Él es más activo en temas bueno, de política, corrupción y demás. Y él siempre me decía que al final ahora es clave esa red de contactos que creas a través de las redes sociales y que te permiten acercarte a gente que en muchas ocasiones de otra forma hubiera sido imposible. Y en un inicio quise compartir o lo que iba haciendo, ejercicio, cosas que iba viendo, con la idea de compartir, pero también un poco por ese egoísmo de decir, hostia, esto a lo mejor me puede ayudar a acercarme a personas que de otra manera no podía. Y gracias a las redes sociales pude hablar alguna vez con Pedro Martínez, con Diego Campos, entrenadores a los que admiro y de los que he podido aprender viendo a sus equipos, pero también preguntándoles cosas. Y al final, pues bueno, se iba haciendo más y ahora sí que lo utilizo también mucho por el tema, lo que dices, de intentar compartir y que al final cuando te expones en redes, también te expones a críticas que te pueden hacer mejorar o hacer pensar diferente
en cuanto lo hacía. Entonces yo creo que ahora es una parte importante de lo que hago como entrenador, porque bueno, sí que comparto muchas cosas de las que veo, pero también recibo mucho feedback que es interesante. Que al final muchas veces caí con Genaro Díaz, que tuve la suerte de estar con él un año, él muchas veces pongo algo en red y me dice que Gaba, esto es una gilipollez, porque tal, 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 y te hace pensar diferente. Claro. Durante los años que estuviste en Barcelona, además del máster que estaba diciendo de rendimiento deportivo, si no me equivoco, hiciste también, porque allí estuviste hasta el 2019, Sí, hasta la final de la temporada de 2019. sí, Durante ese tiempo hiciste también un máster de formación de profesorado en la sí, UNED y otro máster de coaching deportivo, psicología de sí. alto rendimiento, etcétera, por la Unisports Management School. Entonces, viendo toda esta formación, y todavía en 2021-2022 hay otro Sí. máster en psicología del deporte, entonces es decir, son una carrera, un, dos, tres, cuatro másters, que se dice rápido. Entonces, voy a aprovechar porque me viene al pelo la pregunta del invitado anterior, que Sí. fue Nacho Rodríguez. Porque claro, con Nacho hablábamos que él muchas veces pues tenemos la casuística, ¿no? De que a veces entrenamos a jugadores de formación que están estudiando y muchas veces dicen, no, yo no puedo ir a entrenar porque tengo que estudiar o tengo Sí. exámenes, no voy a entrenar, ¿no? Y él, mientras jugaba, siendo un jugador de alto rendimiento, del máximo rendimiento, porque estaba jugando en ACB, él pudo seguir estudiando y pudo seguir haciendo Sí. cosas que quería para seguir formándose. Entonces su pregunta, te la lanzo, era ¿qué importancia le das, tanto en tu vida profesional como personal, a la formación, al estar estudiando y al hecho de tener inquietudes para aprender? Creo que Que era, hay cinco. esta carrera y estos cuatro másteres, digo, joder, me viene que ni pintado. No, creo que era, lo decía Ito García Renese, que el jugador debía entrenar el cerebro y que por eso es muy importante que se eduquen, y ahora él está muy metido en el tema de cómo unir los estudios universitarios y el deporte, y yo creo que es fundamental. Al final eso te despierta otras inquietudes, te hace resolver los problemas de diferentes maneras. Creo que el baloncesto es un deporte que nace en el colegio, a diferencia de otros deportes. Entonces yo creo que hemos tenido la suerte de tener muchos ídolos que han tenido la capacidad de compaginarlo con los estudios. Y ahora, bueno, hay muchos médicos, hay que te enseñan que es posible. Y muchas veces el deporte te debe ayudar a saber, a aprender a organizarte y a saber priorizar. También hay mucho sacrificio porque al final el compaginarlo con deporte te quita tiempo con la familia, tiempo con los amigos, pero sí que es fundamental porque debemos ser inquietos. Y no es solo baloncesto todo lo que debemos saber, y el jugador no es solo baloncesto todo lo que tiene que hacer. Al final hay muchas cosas mucho más importantes, y creo que el estudio, las inquietudes, el leer, te ayuda un pelín a abrir ese abanico, a resolver las situaciones que se te plantean en tu día a día diferente, al dar valor a las cosas verdaderamente importantes, etcétera. Totalmente, o sea, coincido totalmente. Además, es que se puede hacer, o sea, se puede hacer. Simplemente es una Sí, cuestión de organizarse bien, de organizar el tiempo bien. Y procrastinar poco, que a veces es fácil decirlo, pero difícil sí. hacerlo. Al final todos lo hacemos un poco, ¿eh? No, Hay que... coincidimos en el diagnóstico, coincidimos de que no hay que hacer esto, pero desde fuera es muy fácil decirlo, Claro, pero sí que hay que tener esa fuerza de voluntad. exacto. En 2019, al acabar esta temporada, 2018-2019, es cuando decides viajar a Suecia, ¿no? Mm. Iba a intentar decir el nombre del club, pero no sé si atreverme, porque tampoco... Eh, Wetherbygden, Sí, es Better Biden, yo tampoco casi, creo que lo diga casi. bien. Vale. Eh, ¿Por qué decides irte a Suecia?
yo no era muy dado a ir a muchas cenas de estas entre entrenadores y demás. Y hubo una que un compañero entrenador de Jack Sands, que es Roberto Santos, me dice, hostia, ven que viene Mateo Rubio, que viene Boris Valibrea, que está en Suecia, no sé qué. Bueno, total, fui y, y en esa semana Boris necesitaba un ayudante para Suecia y Roberto Santos le habló bien de mí y dijo, pues bueno, voy a ver si él está disponible y me tiré a la aventura. Yo creo que me iba a ir a Menorca, al Ciutadella, no lo recuerdo, creo que era ese club como director de cantera, pero me salió esta opción y al final creo que era el momento, tenía 22 23 años, mis padres sanos, no tenía ningún tipo de carga familiar, que era el momento, si de verdad quería intentar ser profesional. De hecho, que era un poco por lo que había peleado. Entonces me lancé y fue, vamos, Suecia me cambió la vida. Es que claro, fuiste muy joven, lo que decías, 22 años, ¿no? 22, 23 años, muy joven. Mm, ¿Cómo fue esa adaptación? No, ya no me refiero solamente al baloncesto sueco, ¿no? Sino también a la vida allí, porque cambia mucho, empezando por el clima, ¿no? Y seguramente acabando por la forma de entender el baloncesto. No, después de tantos años sigo adaptándome, porque hay cosas, aquí se vive la vida de una forma muy diferente a como la vivimos en España, que aquí son muy tranquilos en todo, intentan evitar cualquier tipo de conflicto, todos intentan someterlo a consenso, cualquier tipo de decisión, por muy pequeña que sea. Entonces, ese tipo de cosas a veces cuestan. También el estilo de vida de aquí, por ejemplo, en el equipo comemos a las 11:30 y cenamos a las 6 de la tarde. Son cambios también grandes, pero sí que al ser una sociedad tan diferente, sí que te vas nutriendo y vas aprendiendo cosas, vas aprendiendo a desdramatizar cosas que te pasan en el día a día, que a lo mejor en España, al ser más pasionales, le damos demasiada importancia, pero lo mejor es que al final es un clima de trabajo muy seguro, que no te cuestionan tanto como puede ser en otros países y hay una gran seguridad laboral. Entonces, en ese sentido, muy contento. Pero vamos, que se echa de menos España, el clima, los amigos, la familia, y eso es lo más difícil. Claro. ¿Qué es lo que más te sorprendió en esas primeras semanas? Pues la verdad que tuve la suerte de estar con Boris, que es entrenador español, y Marc Olmos como preparador físico, que ahora está él en Alemania, y entonces la adaptación fue muy fácil. Pero claro, yo venía de un ambiente de formación en Jack Sands, y claro, de pasar de formación, aunque al final cuando tenemos pasión somos muy profesionales en formación, aunque no sea nuestro trabajo. Em, pero sí que ese cambio de entrenar a jugadores profesionales fue lo que más me impactó y el cómo se cuidaban, cómo había que intentar cuidar los detalles y al final el jugador se da cuenta cuando no dominas algo, entonces eso te obliga a intentar mejorar y prepararte mucho más. Claro. Eh, Tus fundamentos, tus pilares de la forma de entender el baloncesto y la forma de entrenar, eh, ¿cambiaron o han cambiado por el hecho de pasar de la formación al alto rendimiento? Ahí creo que es uno de mis... Tengo un amigo que me dice, es tu fortaleza y debilidad, pero yo soy muy romántico del juego y hay cosas del rendimiento que no termino de compartir porque no creo que me represente, ¿no? Parece en rendimiento cuando se gana todo se bendice y está bien hecho y cuando se pierde todo lo contrario. Y creo que no es así, que al final hay que valorar el cómo se hacen las cosas y el camino que se lleva. Este año, por ejemplo, estamos ganando muchos partidos, y el año pasado en otro club perdíamos muchísimo, y porque eran realidades diferentes, no porque yo ahora sea mejor o peor. Claro. Y creo que probablemente el año anterior, al tener que intentar buscar continuamente diferentes soluciones,
pude desarrollarme más como entrenador. Entonces sí que creo que soy demasiado romántico del juego porque al final el baloncesto es un juego y el juego es divertirse. Entonces quiero intentar que los jugadores se diviertan y, y después vendrá a ganar. Eso te acerca a tener más opciones de ganar, pero el otro equipo también juega. Hay muchos condicionantes que no puedes controlar. Entonces intentar hacer lo mejor posible aquello que está en ti. Y a veces en rendimiento eso se olvida y por desgracia en formación. Ujú. Sí, sí, totalmente. En estos primeros, allí estuviste en este club, no voy a intentar volver a, a decirlo. Estuviste año y medio, si no me equivoco, más o menos. Sí, En los primeros meses estabas encargado de la técnica y la táctica, ¿no? De la formación de jugadores sí, jóvenes y además de entrenador asistente en el primer sí. equipo, ¿no? Que estaba en la primera liga sueca. En el momento que tienes que saltar y encargarte del primer equipo, siendo ya como entrenador principal, las piernas tiemblan. Es decir, cuando ya ves que algo que entiendo que era tu sueño, ¿no? El Sí, dedicarte profesionalmente y como entrenador principal a entrenar a baloncesto y en una de las, o sea, en la primera liga sí. del país, en ese momento, ¿qué te pasa por el cuerpo? Bueno, ahí al final era además en la época del COVID, decir que era todo con muchísima incertidumbre, ¿Mm? pero sí, al final recuerdo que estaba en un primera catalana en Jack Sanz también como ayudante y el entrenador se fue y tuve que cogerlo yo. Y recuerdo esos días ya de estar con miedo. Y al final, pues entre miedo y responsabilidad, porque al final era el club que me había dado la confianza, y te das cuenta que al final, cuando te enfrentas a ese tipo de retos, cuando te das cuenta también que tienes que seguir aprendiendo, que al final el baloncesto sigue, la vida sigue y por eso ahora las redes sociales, TikTok, Instagram, todo eso también tiene una influencia importante o en el entrenamiento o en el día a día de los jugadores y niños. Entonces, bueno, hay que seguir mejorando. eh, entonces, bueno, un pelín responsabilidad, pero sí que creía, yo sigo pensando que el trabajo diario en contextos como esos, donde te dan las facilidades, tarde o temprano te dará fruto. Si tienes esas facilidades o esa oportunidad, que al final no por trabajar más te van a dar oportunidades, por desgracia, que esa igualdad de oportunidades al final no existe y la meritocracia, por desgracia, tampoco, porque no todos tienen las mismas oportunidades o la misma suerte. Claro, al final es un poco tener la suerte de estar en el momento Sí, y en el lugar idóneo, ¿no? Y tener la suerte de que en ese momento, pues tú estás ahí y pasa. Pero bueno, también es verdad que hay que tener la suerte de estar ahí, pero la preparación para poder aceptar y llevar a cabo lo que sí, en ese momento se te adjudica. ¿Sabes? No solamente, porque muchas veces dicen, bueno, sí, es que tuvo la suerte de que, bueno, estaba allí, tiraron al primero y entonces entró él. Ya, muy bien. Pero si tú entras y no estás preparado para eso, no vas a durar ni una semana. no, pero sí que muchas veces se nos olvida el factor suerte cuando se analizan las cosas y creo que es fundamental, por Mm. desgracia, la suerte, el compañero de pupitre que tienes en el colegio, que hay muchos factores que no puedes controlar. Lo que sí puedes controlar es lo que tienes que hacer lo mejor posible. El formarte, el educarte, el intentar eh, construir tu forma de entender el baloncesto, de entender el entrenamiento. Pero sí que creo que hay muchísimos entrenadores que a lo mejor nunca han tenido la oportunidad, pero trabajan muchísimo, se preparan muchísimo, pero no han tenido esa suerte. Siguiendo un poco con la trayectoria, debido a la cancelación, ¿no? por el COVID Sí, de la competición, te surge una oportunidad en el CB Clavijo, ¿no? sí, Ese mismo año, como entrenador ayudante de Genaro Díaz en De Plata. sí. ¿Cómo fue esta experiencia después de volver? Porque estuviste allí año y medio, luego vienes y ya es para irte a una liga Sí, profesional, ¿no? Un Le Plata. ¿Qué tal esta experiencia? Porque estuviste de entrenador ayudante y además también coordinando con cantera. sí.
Eso es. ¿Qué tal esta experiencia en una de las ya ligas importantes de nuestro país? Para Genaro, desde el curso superior, era una persona que digo, hostia, tío, este está zumbado, me encantaría trabajar con él. Y él hizo un campus con Boris, el que era el primer entrenador en el club de Suecia. Y a raíz de eso, yo había intentado ponerme en contacto con él, pero nunca lo conseguí. Y el día que me iba a Suecia, me escribió un mensaje, hostia, Gabo, mucha suerte, que me he enterado que... Y a partir de ahí mantuvimos un poco el contacto porque, es decir, es una persona de la que beber todos los conocimientos que tiene del juego y experiencias vitales. Entonces él me dijo, hostia, pues aquí este año estamos bastante bien y queremos dar un saltito tanto en la cantera como dar el pasito en Les Plata porque parece que podemos hacer el playoff de ascenso, etcétera. Y dije, hostia, pues sí o sí porque, es decir, con Genaro sabía que iba a aprender muchísimo. Y a partir de aquí salió luego otra oportunidad en Jerez, ¿no? Sí, Puede ahí ser, ahí ya fue. como entrenador principal de Liga EVA, si no me equivoco, ¿no? La idea ahí era un poco en el periodo de irme de Suecia a Clavijo, me enamoré perdidamente en Cádiz, pues fue un impasse de un mes. Me enamoré perdidamente y yo en teoría a Clavijo iba a ir para más tiempo, no solo para esa tres cuartos de temporada que quedaba. Pero vi que ella no estaba muy contenta con que yo estuviera fuera y dije, a lo mejor es el momento de opositar Claro. porque esta profesión no te da estabilidad. Porque un año estás en Suecia y a mitad de temporada en Logroño y entonces pensé un pelín en dejarlo y Jerez está a 20 minutos de mi casa en San Fernando. Entonces, bueno, como era el momento quedaban 2 años para las oposiciones a profesor de instituto, dije, bueno, puedo el primer año entrenar y empezar a prepararme las oposiciones, pero desde el primer día dije, la he cagado totalmente. No era, porque no era la prioridad, no, la prioridad no era el baloncesto, quería como dejar el baloncesto de lado aunque era un buen nivel Liga EVA y como primer entrenador, pero desde el principio dije, "Hostia, si Faltaba sin algo, esto ¿eh? no puedo vivir. Claro. Pero fue, a ver, al final es una buena liga, que al final Liga EVA hay muchos jugadores de nivel, entrenadores que tienen mucha experiencia, pero sí que era un pelín con esa idea, la de dejar un pelín de lado el baloncesto profesional y tener un trabajo que diera estabilidad. Pero duró unos meses. Duró unos Sí, meses sí, porque vamos, después a partir de ahí ya, en 2022, ese mismo año, ¿no? sí. Dejas el Jerez para irte de nuevo a Suecia. Pero ¿qué pasa con Suecia? Otra vez a Suecia. O sea, que no hay más países por ahí. Más que de Jerez, sí que tengo que decir que me echaron, no me fui, ¿eh? Pero sí Vale. que era el. Sí, es que no. Yo sentía que me había equivocado. Y al final, pues bueno, intenta seguir, pero al final estás en un sitio que no estás cómodo porque piensas que tomaste una decisión equivocada. Y me volvió a llamar Boris, el entrenador con el que fui la primera vez a Suecia, y me dijo, hostia, Gabo, si quieres, aquí el año que viene vamos a estar bastante bien, no sé qué, si quieres volver a venirte conmigo. Y pensé que era un pelín como esa segunda oportunidad de reconectar con todo. Y además, Aleja, porque fue la ruptura con mi anterior pareja, que era un momento delicado porque al final hipotecas todo a una idea que al final te das cuenta que era una idea que era idealizado y que no era lo que a ti te llenaba. Y entonces lo vi como un recomenzar y genial, aprender otra vez de Boris, que además lo conocía, sabía cómo él trabajaba,
sabía que me iba a sentir cómodo, que me iba a dar mi espacio. Y en ese sentido, lo que pasa es que era el norte de Suecia. Sí, este equipo sí que me atrevo a decirlo, Umea, ¿no? Bueno, igual Sí, lo he sí, dicho mal sí. también. Vale. Claro, te vas muy al norte, pero bueno, ni tan mal, porque estuviste de entrenador ayudante con él un año, ¿no? Una Sí, temporada creo que fue, más o menos. Y después, al año siguiente, ya entrenador jefe sí. de este mismo equipo, en este club, una temporada más. Y a partir de ahí ya, entrenador jefe, la siguiente temporada, es decir, la actual también, y ya nos bajado de ahí de ese rango de entrenadores jefes, ¿no? En Suecia. Entonces, ahora que ya llevas varios años en la élite, ¿no? Siendo entrenador jefe de la Mm, primera liga sueca, ¿qué tiene la liga sueca? Si tú me tuvieses que vender a mí sí, la liga sueca para que yo viese partidos, ¿vale? sí. ¿Cómo me vendes a mí la liga sueca? Creo que al final es una liga donde el jugador, el jugador extranjero, que normalmente son los cuatro americanos de cada equipo, son diferenciales, son los que te dan ese salto de calidad. Entonces eso hace que sea una liga de mucho contraataque, que sea atractiva para el espectador. Y luego ahí se combinan los equipos, tienen tres, cuatro jugadores suecos que están bastante bien. Este año un equipo juega la Europe Cup, la cuarta división, jugó la fase previa de Champions League. Habitualmente son dos, tres equipos que compiten o intentan competir en competiciones europeas. Entonces, la verdad que ahora aquí en Suecia el baloncesto está dando un pelín el boom porque hay dos jugadores en la NBA, Bobby Lindman y Pelle Larsson. Entonces, poco a poco, aquí no era un deporte tan mayoritario como era en España, pero ahora sí que está dando un buen boom porque la selección nacional está también mejorando mucho y el perfil de jugador sueco cada vez es, aquí hubo mucha o hay mucha inmigración, entonces ahora el perfil de jugador sueco no es el típico que nos imaginamos al hablar de Suecia, del rubio con ojos azules. Ahora hay muchos jugadores de familia africana. Entonces, eso tienen, si este año en el Europeo Sub-18, nosotros podíamos ser de los equipos con mejor físico, Imagínate. comparado con selecciones como Francia y demás, de ese perfil atlético. Entonces, yo creo que se da una buena situación para que el deporte aquí se siga desarrollando. Y si eso va acompañado con que es uno de los deportes que, junto con el fútbol siempre, pero es el deporte que más está creciendo entre los jóvenes, yo creo que puede pegar saltitos. Ahora sí que los cuatro o cinco equipos de arriba puede ser un nivel similar al del Eporo de zona media y los cuatro o cinco equipos de abajo de Les Plata. Pero el estilo es totalmente diferente. Aquí hay jugadores que nosotros en Beterbide el primer año en Suecia teníamos a tres jugadores que venían del Leporo, Mosacone, Calvin Hermansson, que ahora sigue, ahora creo que está en Cartagena, o Ty Sabin, que estuvo en Coruña. Y algunos perfiles de jugadores les cuesta. Calvin Hermansson en Leporo hacía mejores números que en Suecia porque a él le vea mucho mejor la táctica que se envuelve, la táctica para el tirador en España, muchas veces en Suecia es mucho más diferente, porque intentan que sea todo más Más rápido. desde las transiciones rápidas, el generar ventaja rápida, pero al final yo sí que sigo mucho la CB, Euroliga, intento ir cogiendo ideas y adaptarme. Y justo ahora que estabas hablando también de selección, eh, te dan la oportunidad de dirigir la sub-18 sueca, ¿no? Sí, Entonces, y eso fue además yo cambié de aquí, este año estoy en Shopping Stars, en otro equipo de la Liga Sueca, y una vez que salió que cambiaba de club, me llamaron también de la federación y la verdad que fue una experiencia genial, porque además creo que hicimos el mejor resultado en los últimos 50 o 60 años de la selección en nivel A. octavos, ¿no? Eh, Si no recuerdo mal. Claro, Joder, sí, sí, octavo o séptimo, no recuerdo, creo que octavo. Pero quedamos, por ejemplo, por delante de España, que España era de las favoritas, o son de las favoritas siempre. Tuvimos también
en grupos tuvimos a Grecia que le ganamos, Mm. a Croacia y genial, la verdad. Y eso sí que también me siento muy cómodo porque es un pelín a caballo entre formación, cuando ya tienen 17, 18 años, y, y ves que los jugadores piensan si irse a Estados Unidos, quedarse aquí, entonces ellos te escuchan mucho, intentas ayudarles y la verdad que fue muy, muy enriquecedor. Y este verano es en Serbia la selección, entonces sí que la verdad que va a ser una experiencia incluso mejor segura porque al final Serbia es el epicentro del baloncesto europeo. Ujú. Oye, y ahora ya estás liado durante la temporada, estás liado en verano, ¿y cuándo vuelves a casa? O sea, habrá que bajar un poco a coger algo de calor, ¿no? En verano. ¿O da, Ah, da tiempo o no da tiempo? El problema ahora tengo aquí, estoy prometido aquí en Suecia. Entonces, claro, ahora el poco tiempo libre es para ir a verla a ella, que está en el norte de Suecia. Entonces, ahora el verano pasado estuve solo una semana en Cádiz y se echa mucho en falta, pero ahora mismo sí que es muy cómoda la vida aquí en Suecia, te dejan trabajar y a nivel laboral los países nórdicos te dan una seguridad que quizás en España no se tiene. Claro. Bueno, ahora ya el panorama ha cambiado, claro. El panorama cambia, teniendo ya familia, ¿no? Allí, pues, Sí. pues claro, ya el panorama cambia. Tú que has estado trabajando en formación, ¿no? Desarrollando jugadores, tanto en España en los primeros años como luego en Suecia, tanto en los primeros que estabas de coordinador de cantera y todo esto, como ahora en la élite sueca, en la selección sub-18. ¿Qué diferencias ves a la hora del desarrollo de jugadores entre los dos países? ¿Ves muchas diferencias o no crees que haya una diferencia muy, muy abismal? Que al final en España al deporte le damos muchísima importancia en nuestro día a día. Nuestro estado de ánimo muchas veces casi que depende de si nuestro equipo ha ganado o no, de si el entrenamiento nos ha ido bien o no. En Suecia es una sociedad muy protectora, por así decirlo. Entonces no ves que los entrenadores de formación, no diría que no se preparan, pero que la forma de dirigirse o de exigir es totalmente diferente. Y yo creo que eso es uno de los hándicaps importantes, porque aquí el jugador sueco sabe que en cualquier otro trabajo o cualquier otra actividad que hagas te da más rédito económico que el deporte. Eh, y entonces eso sí que lo utilizan más muchas veces como ocio que como algo que va más allá del ocio, que al final el objetivo final es divertirse, por supuesto, pero te diviertes también mejorando, exigiéndote a ti mismo, que te exijas, y aquí en Suecia quizá en formación no se ve tanto, y aquí ahora, por ejemplo, en el club que tenemos tenemos a 12 jugadores más 4 que lo llamamos como rookies, que son de la cantera, Mm. de los cuales uno ves que ese chaval puede llegar, pero aquí intentan que, como es todo por consenso, la igualdad de oportunidades, que todos somos iguales, pues aquí se intenta como rotar entre los cuatro, en lugar de, o sea, si Y a hay lo uno mejor que potenciar sí a uno, y los claro. demás que no, aunque queramos mejorar, como decía Pau del Tiro, al final hay que mejorar al equipo y mejorar luego individualmente, pero ves que uno puede estar preparado o podría llegarlo a estar y los demás no. Aquí esa idea de dar más oportunidades a uno que a otro es muy difícil que se dé. Y yo creo que es una de las principales diferencias, porque luego a nivel de condiciones, de pista, de facilidades, aquí tienen absolutamente de todo, que, que podrían producir un gran cambio. Aquí, por ejemplo, tanto masculino como femenino tienen el equivalente al siglo XXI. eh, y aquí hay dos centros para masculino y dos centros para femenino, eh, que tienen absolutamente todas las facilidades en cuanto a pista, tema de gimnasio, compiten en la competición esta europea de Youth European League.
Entonces, claro, tienen todas esas facilidades, pero luego ves el número de cuántos minutos juega cada jugador y en función de si está en su último año o el segundo, pues los que están en el último año son 25 minutos, en el segundo 15 y en el primer año 10. Está Y no todo muy importa el nivel. estipulado. Claro, Entonces eso hace que los jugadores que tienen más nivel en formación se vayan a Estados Unidos. claro, sí, sí. No, no es fácil, no debe ser fácil, gestionar eso. O sea, ver que tienes a uno también, ¿no? Que dices, pero si es que a poco que le des un poquito más, va a explotar, ¿no? Pero, Claro. Y el problema es que al final dices que, claro, si hay que repartirlo entre los cuatro, al final es más difícil dar algo. claro. Eh, pero es un pelín como se entiende aquí, tiene sus cosas positivas y también, obviamente, pero sí que con casos muy, muy claros se hace muy difícil. Porque aquí es intentar no. Porque en los clubes, aquí en primera división, son muchos voluntarios alrededor del club que intentan ayudar. También pasa en las ligas, pasan también que hay muchos voluntarios que ayudan montar los partidos en redes Hmm. sociales o lo que sea. Entonces, claro, intentar contentar a todo el mundo es imposible. Y más si se quiere dar el siguiente paso. Claro. Y ahora, para aquellos entrenadores o aquellas personas que, como tú hace unos cuantos años, ¿no? Cuando empezaste en San Fernando, quieran comenzar en este mundo del baloncesto, ¿no? De dedicarse profesionalmente a esto, después de haber entrenado en varios sitios en España, después de haber entrenado en Suecia, después de volver a España otra vez, a ligas profesionales, volver otra vez a Suecia, después de todas estas experiencias que no todo el mundo, o sea, Sí. siendo tan joven, no todo el mundo tiene estas experiencias, ¿qué recomendaciones o qué consejos le darías a una persona que realmente quiere dedicarse a esto? Bueno, lo primero, creo que Pau del Tío respondió genial. Te decía el tema de tener pasión por el conocimiento, porque al final cuando amas el juego sientes esa pasión, cuando eres una persona apasionada transmite mucho mejor y llegas mejor a los jugadores y quieres seguir mejorando. Y yo creo que eso es la clave para los entrenadores, el intentar ser mejor cada día, porque al final eso es lo que les vamos a exigir a nuestros niños, a nuestros jugadores, que controlen aquello que podemos controlar. Yo siempre intenté formarme, prepararme, planificar de la misma manera cuando estaba en San Fernando en cantera, entrenando a niños de 9 8 años, que prepararme ahora o hace unos años, obviamente focalizando en otro tipo de cosas y demás, pero creo que es fundamental. Y también tener más cosas aparte del baloncesto. Que, y en eso está, bueno, el tema de estudios, el tema de vida más allá del baloncesto, el tema de darte cuenta que hay cosas que son, que tienen mucho más valor y que ese tiempo no vuelve. Entonces, el jerarquizar esas prioridades es fundamental. Y el baloncesto, obviamente, en mi vida ocupa un escalón muy, muy importante, pero ahora te das cuenta hostia, que la familia no hay que olvidarse que hay que cuidarla, a tus amigos, el seguir desarrollándote en otros ámbitos, porque eso al final es un pelín la vida, el ir enriqueciéndote de muchas fuentes diferentes. Ujú. Al final, con la experiencia, con los años, te vas dando cuenta, ¿no? De que eso que dicen de que el baloncesto es lo más importante de las cosas menos importantes, ¿no? No, Te claro, lo da. y que al final decimos de que, o sea, tenemos que construir en el equipo, somos una familia, y muchas veces nos damos cuenta que a nuestra familia la descuidamos o a nuestros amigos, porque el baloncesto muchas veces, o el deporte en general, es como un veneno que sabes que te va matando, pero no puedes dejarlo. Eh, y yo creo que en eso la educación, el ser curioso te ayuda a tener otras cosas. Y yo lo digo porque hubo un momento en mi vida que era solo el baloncesto y te olvidas de darte cuenta que hay muchas otras cosas que deberíamos priorizar o deberíamos prestarle atención.
Y cosas como las que pasan ahora, la tragedia que pasa en Valencia, eh, al final te das cuenta que somos una el baloncesto es una cosa muy pequeña y que hay que cuidar las cosas realmente importantes. Ujú. Totalmente. A veces dar un paso atrás, ¿no? Te da como la perspectiva de ver todo desde otro punto, que muchas veces, Sí. como estás dentro tanto tiempo, tantos años ahí metido sin parar, no te das cuenta. Sigues en la rueda, en la rueda, en la rueda, y hasta que no paras un segundo, echas un pasito atrás y lo ves y coges perspectiva, ¿sabes? Eso No, también te ayuda muchas veces a luego cuando vuelves a entrar en la rueda, ver las cosas diferentes y tomártelas de forma muy diferente, no, la verdad claro, y que que sí. al final nosotros ahora jugamos a las 7 y va, porque nosotros estamos en un pueblo que es muy pequeño, entonces ahora toda la ciudad, todo el pueblo está muy contento con el equipo porque vamos ganando, todos te paran por la calle y te dicen cosas y sabes que hoy, si perdemos, yo mañana voy a seguir siendo la misma persona y a lo mejor ellos te miran diferente. Y Claro. es lo que también te das cuenta, a desdramatizar lo que pasa o lo que no depende de ti. Hmm. Y yo creo que eso es clave para los entrenadores. Y a los que empiezan, sobre todo, lo que tú decías al principio, de que no todo es ganar. El cómo se hacen las cosas en formación, la educación que les damos a los jugadores, porque al final el baloncesto siempre hablamos de de los valores del deporte, pero es que mis valores a lo mejor son diferentes a los tuyos o diferentes a los de otro entrenador. Claro. Que el deporte en sí mismo no tiene valores, aunque lo asociemos a unos valores como bueno, la generosidad, el trabajo en equipo, etcétera. Hay que establecer qué valores son los que conducen tu vida y qué valores también eh, quieres tener como entrenador y que tengan tus equipos. Pues me sabe mal ir cortando por aquí porque con este tema podríamos ir rascando mucho, con todo el tema este de los valores, pero te voy a pedir ahora que, igual que Nacho Rodríguez lanzó su pregunta a ciegas, que en su caso fue para ti, sin saberlo, pues yo ahora quiero que lances tu pregunta a ciegas para el siguiente invitado o invitada sin saber quién va a ser. Sí, yo cuando hacía también podcast o muchas entrevistas, siempre les preguntaba o a entrenadores o alguna vez a algún jugador si todos los sacrificios que han tenido que hacer merecen o merecen la pena o si en algún momento del camino pensaron que no merecía la pena. Pues Porque sí, es una perdona. pregunta que siempre tengo, que al final en momentos de bajón, aquí en Suecia a las 3 de la tarde es de noche ya, y te planteas, hostia, merece la pena todo, estar tan lejos de la familia, el no saber dónde vas a estar el año que viene, todas las horas que le quitas a tu familia, a tu pareja, a tus amigos por esto que muchas veces ni se entiende, porque ahora cuando no tenemos partido tenemos que preparar entrenamiento, pero claro, si perdemos hay también estás de mal humor y eso lo pagas con la familia, que al final no se entiende desde fuera todos los sacrificios que hay, o en tu caso ahora que vienes de estar trabajando, ahora dice, hostia, pues el rato que tengo para desconectar, hago esto hago un podcast y ahora luego vuelvo a trabajar. Y al final hay muchas cosas que no se ven y que a veces no nos paramos a pensar si verdaderamente todo eso ha merecido la pena o no. Ahora sí que lo he pensado mucho y al menos en mi caso creo que sí, que al final es lo que hablé mucho de esto con Fabián Telles, que es un entrenador español que ahora está en la G-League como ayudante, porque claro, o sea, él tiene su mujer, tiene su hija, claro, y él un año estuvo en Alemania, otro en Barcelona, Zaragoza, ahora en Estados Unidos, claro, de decir, hostia, ¿merece la pena o no? Y dice, hostia, pues claro, yo cuando lo dejé que era un poco como me pasó a mí, que quise como dejarlo
Y cuando lo dejé, mi mujer me decía, es que ya no eres el mismo, no estás feliz, pasas más tiempo aquí, pero no eres tú. Y entonces sí que al final creo que a mí me pasaría, como ya me pasó algo parecido. Claro, sí, sí. Totalmente. Además, bueno, con perspectiva, dentro de el Gabo y el Robert de 5 o de Sí, 5 o 10 años, dentro de 5 o 10 años, ¿no? Lo podrán ver con más perspectiva. Pues para ir cerrando, te voy a pedir la recomendación de un libro y una serie o una película, lo que tú quieras. de libros te voy a dar dos, porque uno lo tengo que hacer por mi madre, porque ella fue la que me lo recomendaba, sobre todo en la primera experiencia que tuve en Suecia, que era Juan de Mairena de Antonio Machado, ¿Mm? que ella me decía, cada día cuando te despiertas, abre el libro por la página que quieras y te lees la enseñanza que hay. Y al final sí que él era un maestro, pero hay enseñanzas que se pueden aplicar al deporte, a tu día a día, a lo que hablábamos de saber priorizar, de saber qué depende de ti y qué no, y lo que no depende de ti, dejarlo ir. Y también estuve leyendo hace poco las memorias, el libro se llama Memorias del Silencio, que era de, ahora no me va a salir el nombre, voy a quedar fatal, de el periodista que hacía entrevistas, coño, que te lo iba a mencionar antes, eh, cuando hablábamos de la importancia de la educación, ¿Mm? porque él tenía una de Si Jesús no, si no, Quintero. Jesús Quintero, Jesús iba a Quintero. decirte, si no lo buscamos, no pasa nada. No, 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 estaba porque él tenía muchos de sus programas, él siempre empezaba con unas reflexiones sobre la vida y demás, y él hablaba de que ahora vivimos en la sociedad donde el analfabetismo está bien visto. Mm. Y bueno, y en ese libro es una serie de todas sus entrevistas y demás que hizo su hija cuando él falleció, donde recopila todas las entrevistas y reflexiones, porque él reflexionaba mucho del sentido de la vida, filosofía y demás. Y, y la verdad que me encantó. Las he escuchado mucho en su entrevista porque al final salía mucho en Canal Sur y mi padre nos lo ponía cuando éramos pequeños. Entonces ese también lo recomendaría. Y de serie, como es a un entrenador, creo que una que estaba muy bien y es reciente es la de Ted Lasso, Ujú. donde un tío muy raro te hacía ver te hacía entender desde otra manera el tema del liderazgo. Ujú. Que él no se enfadaba, intentaba desdramatizar lo que no controlaba y muchas veces cuando se exageran con ejemplos, con metáforas como él hacía, es mucho más representativo y te ayuda a crearte imágenes mentales reales de lo que, hostia, de lo que verdaderamente es importante a la hora de liderar. Claro. Muy bien, pues ahí quedan estas recomendaciones. Antes de despedirnos, déjame recordar a nuestros siguientes y espectadores que estamos en YouTube, Spotify, Apple Podcasts y iVoox, así que si os ha gustado os invito a suscribiros, a darle like, 5 estrellas en función de donde lo estéis viendo y por supuesto a compartirlo con cualquier persona que creáis que le pueda gustar, que sean también amantes del baloncesto como nosotros. Y así pues me ayudáis a que este proyecto vaya creciendo poco a poco. Y ahora sí, Gabo, muchísimas gracias por compartir este café conmigo, por compartir tu experiencia durante todos estos años. Y como decía al principio, animo a todo el mundo que tenga especialmente Twitter, bueno, o X, ¿no? Porque al final ahora ya lo han Sí, cambiado, pero yo creo que para todos sigue siendo Twitter, ¿no? Que quieran, pues les animo, estará lo diré, en el vídeo del episodio siempre ponemos ahí la red social, entonces estará ahí para que quien quiera te pueda seguir. Yo la verdad que si todos los que queráis pues eso, estar un poco al día de técnica, de táctica, de incluso reflexiones, ¿no? Porque también publicas algunas sí. cosas que te invitan a reflexionar, pues os invito a que le sigáis, porque la verdad es que es muy enriquecedor. Y lo dicho, muchísimas gracias por compartir este café conmigo y siempre que quieras, pues tendrás una taza lista para volver. Pues muchísimas gracias a ti por tu tiempo y por dejarme este espacio. Encantado. Y a vosotros y vosotras, los que nos escucháis y nos veis, muchas gracias por estar al otro lado.
Y recordad, disfrutar de un buen café siempre es una buena idea, pero si además lo compartís con un amante del baloncesto como Gabo, pues oye, mejor que mejor. Un abrazo y hasta pronto.